evening. Is this working? Are we getting any sound? All right, good evening everyone, and welcome to the event tonight, which is part of our series on decolonization in the Andes. And I want to welcome you all and thank you for coming, and thanks CLACS, Center for Latin American Caribbean Studies, for sponsoring us. Y voy a hablar en castellano porque esta noche las ponencias van a ser en castellano. Quería mencionar también que tenemos un evento más en esta serie de descolonización en los Andes. El lunes que viene estará con nosotros Daisy Zapata, que es vicepresidenta de AIDESEP, una organización que representa comunidades indígenas en el Perú y que ha tenido un papel importante en las movilizaciones recientes y que cobró un papel importante en la prensa y en instancias internacionales a raíz de la violencia en Bagua, el masacre de Bagua. Y es interesante, nos damos cuenta el otro día que en Washington supieron que venía Daisy para este evento y al final organizaron un encuentro con ella en el Congreso norteamericano. Se va a presentar ante la Comisión de Derechos Humanos en Washington antes de venir aquí a NYU. El evento esta noche está titulado Rebelión en los Andes y la Amazonía del Perú, y creo que es un programa excepcional. Tenemos aquí dos expositores muy interesantes, escuchar su óptica sobre lo que está ocurriendo en el Perú últimamente. Perú es un caso, en anteriores eventos hemos visto el caso ecuatoriano, el caso boliviano, Perú también, pero los politólogos muchas veces llaman la atención a un fenómeno aparente de una relativa diferencia en el caso Perú de donde no hay aparentemente un grado de desarrollo de los movimientos indígenas como actores centrales en la política nacional, como se ha visto en Bolivia y Ecuador. Pero este debate muchas veces se da desde afuera, mirando comparativamente con ojos externos, y me parece muy importante esta noche poder escuchar y aprender desde el Perú, desde dos expositores, un intelectual de larga trayectoria, Lino Montoya, y un dirigente, Mario Palacios, de los movimientos sociales, y ver el caso más desde adentro, en términos de su propia historia, las condiciones sociales y culturales en el Perú. Y voy a presentar primero a Mario Palacios. Mario es presidente de CONACAMI, que es la Confederación Nacional de Comunidades Afectadas por la Minería. CONACAMI se fundó en 1999, respondiendo a las políticas neoliberales del gobierno de Alberto Fujimori,
y la intromisión de transnacionales mineras en los territorios de las comunidades. Y su tarea era organizarse, articularse colectivamente para resistir los impactos negativos en lo ambiental, lo social y lo cultural de las comunidades. CONACAMI representa a comunidades originarias, ancestrales y pueblos con derechos colectivos frente a los abusos de empresas transnacionales, actividades económicas extractivas y políticas nacionales y globales. Y CONACAMI está organizado internamente en diversas regiones del país, en coordinadores regionales de comunidades afectadas por la minería, por federaciones de comunidades provinciales, departamentales, regionales, así como en frentes de defensa y centrales de rondas campesinas. Y también en la última década ha tenido un papel protagónico en las movilizaciones populares en el país. La explotación minera ha sido transnacional, entonces es lógico también que la resistencia haya sido transnacional. En 2006, CONACAMI formó, junto con otras organizaciones indígenas de Ecuador y Bolivia, justamente, y se constituyó la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas. Además está representado ahí Colombia y Chile, entonces comunidades quechuas, quichuas, aymaras, mapuches. Y toda esta organización transnacional también se ha visto en la semana pasada. De hecho, Mario viene desde Cochabamba, donde se realizó la Cumbre Mundial sobre el Cambio Climático y los Derechos de la Madre Tierra. Es un honor tenerlo con nosotros y, por favor, den la bienvenida a Mario Palacios. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches, amigos, amigas, compañeros, compañeras. Buenas noches a los que han hecho un esfuerzo para escucharnos el día de hoy. Efectivamente, yo soy Mario Palacios, presidente de CONACAMI. CONACAMI es una organización que ya cumplió 10 años. Confrontando con el Estado, confrontando con las industrias extractivas, básicamente minería en los Andes, buscando se respeten y se hagan ejercicio de nuestros derechos como pueblos, más que derechos humanos. Nuestro perfil inicial ha sido el de una organización ambientalista, al influjo también del movimiento ambientalista mundial hace 10 años. En el camino fuimos encontrando nuestra razón de ser, nuestro origen. Yo, como todos en CONACAMI, somos de comunidades, comunidades andinas que estamos dedicados a la actividad agraria o pecuaria, que tenemos cultura propia, idioma propio, que somos comunidades que nos negamos a desaparecer, porque todas las políticas de hace 200 años casi de vida republicana que tenemos en el Perú, las políticas han estado orientadas a eso, a liquidar, a desaparecer las comunidades, porque desde el Estado, desde la política nos consideran un lastre, un impedimento para que el Perú pueda lograr su desarrollo. Pero ¿qué somos las comunidades? Eso es uno de los temas que es necesario tomarlos en cuenta. ¿Quiénes somos? ¿Cuántos somos? ¿Qué somos las comunidades? Las comunidades somos, en el Perú somos aproximadamente 6.000 comunidades andinas, 1.400 comunidades amazónicas
A las comunidades andinas en la norma nacional del Perú lo conocen como comunidades campesinas y en la Amazonía como comunidades nativas. Algunos estudiosos sostienen que somos una población de comuneros dentro de la comunidad de más o menos 2 millones y medio, y si cada comunero tenemos familia, esposa, hijos, y si multiplicamos por 5, estamos más o menos en una población de más de 7 millones, cifra que también el propio Banco Mundial o el Banco Interamericano de Desarrollo aproximan eso, es decir, somos 1/3 de la población total del país. Y si somos 1/3 de la población, ¿cuáles son nuestros problemas actuales? Y para entender los problemas actuales de las comunidades, de los pueblos indígenas originarios, quechuas, aymaras, amazónicos, y para entender a profundidad cuáles son nuestras propuestas, es necesario saber los antecedentes. Y los antecedentes hay como hitos históricos, de las cuales voy a abordar 3 o 4 puntos. Uno primero, qué era antes, de dónde venimos, es decir, las comunidades de dónde vienen. ¿Qué pasó con las comunidades en la República? ¿Cuáles han sido las políticas de Estado? Y hoy, ¿cuál es la situación que atraviesan y las propuestas que tienen como movimiento, parte del movimiento indígena continental y particularmente parte del movimiento indígena de América Andina? Entonces, voy a retroceder rápidamente en el tiempo. Las comunidades somos los herederos de lo que alguna vez fuera la Gran Confederación del Tahuantinsuyo, una confederación de culturas, de pueblos diversos, quechuas, aymaras, y bueno, en su momento fuimos una gran nación o una gran confederación. Y lo que estamos sufriendo ahora son producto de la colonización, de la invasión y la colonización. Estamos sufriendo todavía la interdicción o la suspensión de nuestros derechos de hace 500 años. De hecho, nosotros somos naciones sin Estado. La nación quechua, que es una gran nación, está dividido producto de la imposición de la constitución de los estados republicanos. Estamos divididos en 4 países: en el Ecuador, en el Perú, parte de Bolivia, porque compartimos con los aymaras, y también en el norte de lo que es Argentina. Igual, la nación aymara vive una parte en Bolivia, otra parte en el Perú, otro tanto en Chile y también en Argentina. Si bien es cierto, la situación nuestra durante la colonia fue una situación muy difícil, interdictados nuestros derechos, a pesar de que hubo una ley indiana que protegía nuestros derechos, eso nunca se ha ejercido, o digo, nunca lo han ejercido en la práctica. De eso, casi la mayoría sabe cuál fue nuestra situación de colonia. Pero sí, lo que enfatizaría en el poco tiempo que queda, para comprender más adelante, es cuál es la problemática del mundo indígena
a partir de la República. Si bien es cierto, los pueblos indígenas originarios en el Perú contribuimos enormemente a la emancipación o a la independencia del Perú, al constituirse la propia República Peruana, esta se hace sin reconocer nuestros derechos. Los pocos derechos que habían reconocido la ley indiana son prácticamente desconocidos. La República naciente, en los hechos, República liberal, desconoce las formas de propiedad comunitaria sobre la tierra, la organización colectiva que todavía se mantenía, que eran las comunidades indígenas, y en la práctica se decreta la disolución y la expropiación de las comunidades. Estoy hablando de los tiempos del inicio de la República. Durante más de 100 años en época republicana no se ha reconocido los derechos, sus derechos. Derechos al territorio, a la autonomía, al autogobierno, a las autoridades propias. Es más, la República en sus inicios, sus políticas son mucho más agresivas con las comunidades que la propia colonia. Mucho más agresivas. Son tiempos en que las propiedades de las comunidades, las tierras comunitarias, pasan a ser propiedades de las grandes haciendas, de los grandes gamonales, de los terratenientes. 100 años después, y alguna cosa que me estoy olvidando, por ejemplo, si bien en sus inicios, en 1821, fueron abolidos, por ejemplo, la mita indígena, el tributo, entre otras cosas, 4 años más tarde, la naciente República los vuelve a restaurar, tanto la mita, los tributos y otras obligaciones. Sin embargo, la población en ese momento eran, la población indígena me refiero, las 4/5 partes de la población total del país. O sea, la constitución de la República se hace sobre la base de 1/5 parte de la población y se desconoce los derechos de las comunidades o de las mayorías nacionales en ese momento. Entonces, la República nace en el caso peruano, como también lo es en el caso de los otros países, con una deuda histórica hacia su población indígena. Situación que no se ha resuelto hasta hoy. Es 100 años más tarde, en 1920, que por primera vez se reconocen algunos derechos a las comunidades. La Constitución del año 1920 recién reconoce su existencia, su derecho territorial, y progresivamente van incorporando algunos derechos muy básicos, muy limitados. Y así vamos a llegar a los tiempos de los años 50, 60, años en que se inicia la lucha por la tierra, por la recuperación de la tierra. Sin embargo, como alguien dijo, en el Perú andamos pues con la lucha atrasada, o retrasada, digo. La revolución, digo, la recuperación, las reformas agrarias se habían dado tanto en el Ecuador y en Bolivia en los años 50, 52, 55. En el Perú todavía en los 60, que trajo como consecuencia la primera reforma agraria y posteriormente la segunda reforma agraria en pleno gobierno del general Velasco, que fue un gobierno progresista. Y a las comunidades empezaron a titularle y a devolverle una parte de esas tierras. Y de noche a la mañana, todas las comunidades indígenas y su población, como dice una publicidad de Telefónica,
anochecimos indios y amanecimos blancos, porque no más se habló de la problemática indígena, sino los indios pasamos a ser campesinos. Y a partir de ahí, todo el problema referente a los pueblos originarios y a los pueblos indígenas, a las comunidades, pasamos a discutirlo en esos términos. Campesinos sí, pero sin derechos, como pueblos. Las políticas de estos últimos 200 años respecto a lo indígena en el Perú, las políticas públicas, y antes como ahora, yo entiendo que son tres básicamente. Una primera política de Estado es la política de exterminio. Puede sonar un poco escandaloso, pero lo digo política de exterminio en dos sentidos. Uno es el exterminio como pueblos, como comunidades. Hay que exterminar, hay que incorporarlo a los indígenas en términos de modernidad, de desarrollo, pero hay que liquidar su forma de vida comunitaria, su forma de producción, su propia forma de organización social, política, espiritual. Hay que exterminar a ese pueblo para saltar al desarrollo. Y también en la práctica es política de exterminio poblacional, también, porque recordarán, y la mayoría que son estudiosos saben muy bien cuál fue la política a los finales del gobierno de Fujimori, sin hablar los 20 últimos años de conflicto interno armado que tuvimos y que estuvo directamente vinculado a el enfrentamiento del indio contra el indio, y que tuvo casi 70.000 muertos y desaparecidos, del cual todavía hasta ahora no se restañan nuestras heridas, de los cuales más del 70% de los muertos desaparecidos han sido comuneros, quechuahablantes, aymarahablantes, amazónicos. Pero además de esto, por ejemplo, la política de Fujimori, decían antes, de cómo mitigar la pobreza o de cómo enfrentar la pobreza, estaba orientado a impedir el crecimiento poblacional de las comunidades, de los indígenas. Entonces en el Perú han habido más de 1 millón de sometidos a castración reproductiva en condiciones muy deplorables. Han habido muchos muertos, muchas cosas. Tendían en una comunidad una lona y sobre eso vasectomizaban a los varones o ligaban a las mujeres para impedir que sigan aumentando. O sea, no es tan escandaloso decir que una de las políticas en el Perú ha sido política y sigue siendo política de exterminio. Otra de las políticas que se ha aplicado en estos 200 años y se sigue aplicando es la política de asimilación. Te reconocemos como ciudadano siempre y cuando dejas de ser indio. Si yo me presento con un sombrero a una institución pública, me votan. O con un poncho, me votan. Por falta de respeto. Pero si yo voy con terno y corbata, inmediatamente me atienden. Si yo hablo en lengua originaria, en quechua o en cualquier lengua de mi país, soy mal visto. Si hablo el castellano, soy admitido. Entonces tengo que asimilarme, tengo que negar mi origen, tengo que negar a mis padres, tengo que negar a mis ancestros para poder pervivir. Lima y el Perú en general es una de los países y de las ciudades más racistas que existen. No lo digo yo.
lo dice la última, hace poco nomás, informe de las Naciones Unidas ante una demanda que hicimos al Estado peruano ante la comisión, a la Comisión de Discriminación y Racismo. Esa comisión sostiene que efectivamente en el Perú hay una política de discriminación estructural, con esas palabras. Y entonces esta política de asimilación tiene como motor de su ejecución en la propia escuela y en los propios centros de enseñanza. Una tercera política que se aplica muy bien es la política de negación. Indios no existen, indígenas no hay, pueblos, los descendientes del Tahuantinsuyo no existen en el Perú. Los que hicieron el Machu Picchu ya se murieron en tiempos de Atahualpa. No hay. Y como no hay, no tiene derecho. ¿Qué van a reclamar? Lo que hay son pobrecitos campesinos que necesitan de la ayuda del Estado, la ayuda de la cooperación internacional para salir de su condición de pobre. Por lo tanto, como no hay pueblos originarios, los territorios y los recursos naturales en el cual estamos nosotros no son de nosotros, sino son del Estado. Y finalmente, frente a la protesta, frente a la exigencia, a la demanda nuestra, estos últimos años se ha profundizado la política de criminalización. Pero eso tampoco no es reciente. Si nos remontamos un poco atrás, en tiempos de la colonia, el levantamiento de Tupac Amaru y el significado que tuvo, o un poco más reciente, la guerra interna que vivió el Perú, y que tuvo como consecuencia en los movimientos sociales la desestructuración y casi liquidación de todo movimiento social. Y hoy día la resistencia indígena frente a las multinacionales o a las transnacionales o a las políticas de Estado siguen siendo las mismas. Hay en el Perú más de 1.500 ambientalistas, comuneros, indígenas, procesados, judicializados de una manera terrible. Y solo por mencionar, por poner un ejemplo, les digo que esa política de criminalización ha ido creciendo paulatinamente hasta convertirse en una persecución feroz. Por ejemplo, en el primer gobierno de Alan García, hace 20 años, bloquear una carretera o protestar bloqueando una carretera estaba sancionado con 2 años de prisión. En los tiempos de Fujimori subieron a 4 años de prisión. En los tiempos de Toledo subieron a 8 años de prisión. Hoy protestar bloqueando una carretera tiene una pena de 25 años de prisión. O sea, un delito de crimen, una muerte, con todas las, digamos, las características que la ley dice extrema, está sentenciado en el Perú hasta con 15 años de prisión, pero protestar son 25, o sea, y encima, por ejemplo, en el Perú está autorizado el uso de armas de fuego por la policía cuando hay este tipo de protestas. Y amparado en estos decretos legislativos que este gobierno actual ha sacado en julio del 2007, hay hasta ahora casi 100 muertos ya. Y en la más absoluta impunidad. Nunca se investiga, y cuando se investiga se sostiene de que fueron los propios protestantes quienes dispararon. Y lo de Bagua es un hecho relevante
porque emblemático, simbólico y hasta histórico. Pero ¿cuántos baguas más hay en el Perú? Diario, casi diario. Entonces estas 4 políticas, la luz no me quiere acompañar, se han dado siempre, y vale la pena un poco comentarles lo que como movimiento indígena se está forjando, se está desarrollándose en el Perú. Creo yo que el movimiento indígena en el Perú todavía está en proceso, pero ya existe. Un primer desafío para nosotros que venimos de las comunidades ha sido y sigue siendo juntar antes que romper la extremada atomización de las comunidades. Cada gobierno, y nosotros mismos también, hemos ido generando organizaciones, decimos en el Perú, a la lata, digo, a cada paso. Entonces uno hace una federación, a su costado hay otra federación, y más allá hay un club de madres, más allá hay un comité comunal, más allá hay de todo. Entonces hay una dispersión enorme en el movimiento social rural, campesino, indígena. Entonces hay necesidad de ir construyendo un proceso conjunto, unitario, de reconocernos como pueblos, de reconocernos como similares, y avanzar hacia una centralización, si se quiere. Segundo desafío, eso sucede más en el lado andino. En los Andes todos andamos haciendo organizaciones pequeñas, cada vez más pequeñas. No tanto en la Amazonía es mucho más compacta, la unidad, la identidad amazónica. Entonces, un reto segundo para nosotros es ir construyendo el movimiento indígena andino amazónico. Juntarnos con la Amazonía. Es otro reto, porque hay desconfianzas, porque hay diferencias, porque el amazónico entiende que los andinos somos agresores también, porque efectivamente, bajo la lógica de colonizar la Amazonía, hemos ido agrediendo a los propios pueblos amazónicos. Hemos invadido sus terrenos, nos hemos quedado con ellos, el Estado nos ha dado tierras onerosamente, y entonces sí, pues, hay mucha desconfianza del lado amazónico. En estos años también hemos ido construyendo una agenda común, y la agenda común pasa fundamentalmente por la defensa territorial. En los Andes, y tal vez es mejor decirles de otra manera, cuando yo participé en la cumbre de Copenhague a finales del año pasado, los representantes oficiales del Estado peruano sostenían cínicamente 2 cosas. Decían ellos: nosotros venimos a Copenhague, a la cumbre de Copenhague, por 2 motivos, 2 propuestas, 2 planteamientos del Estado peruano. Uno, defender irrestrictamente la Amazonía. Defender la Amazonía. El 75% de la Amazonía peruana está concesionado, está lotizado para operaciones petroleras, 75%. Y no interesa que allí hayan reservas naturales, pueblos indígenas, parques nacionales, no interesa. Y en los Andes, 19 millones de hectáreas de tierras están concesionados para actividades mineras. Crece a una velocidad fabulosa las concesiones mineras en los Andes. Y segundo, decía, nuestra segunda propuesta como Estado peruano es que nosotros defendemos irrestrictamente las fuentes de agua. El Perú es uno de los países que está sufriendo muy gravemente las consecuencias
del llamado cambio climático, que para nosotros no es un cambio climático, es una crisis climática. Y entonces es increíble cómo el cinismo del gobierno, del gobierno que representa al Estado, lo plantea. Defensa del agua cuando justamente las concesiones mineras están en las nacientes de las aguas. A 4.000 metros o 4.500 metros sobre el nivel del mar, allí en plenos glaciares, se están haciendo operaciones mineras. 16 de los ríos que nacen en los Andes peruanos y discurren hacia la costa, creando valles muy productivos en términos agrícolas, 16 de los 52 están altamente contaminados con presencia de metales pesados. Mejor dicho, ya están muertos. En el Perú hay más de 250.000, he hecho la relación, intoxicados, personas intoxicados con metales pesados, producto de la contaminación. Entre las ciudades más contaminadas está la ciudad, bueno, yo vengo de Pasco. No estoy tan contaminado, pero vengo de Pasco. Tengo la suerte que no nací en Cerro de Pasco, sino nací en una comunidad más allá de Cerro de Pasco. Pero Cerro de Pasco es una catástrofe ambiental. Es una catástrofe ambiental. 8 de cada 10 niños están altamente contaminados con metales pesados, principalmente plomo y arsénico. Y para eso no hay políticas públicas. Para eso no hay atención del Estado. Los hospitales se niegan a dar los resultados de los análisis que se hacen. Entonces, en esas condiciones la política del Perú es bastante cínico y tiene una prioridad. El gobierno, sus políticas, prioriza la actividad extractiva, fundamentalmente la minería. La minería representa en el Perú el 64% de lo que exporta. 64% de lo que exporta. Y entonces en el Perú es fácil para los empresarios mineros y para el propio gobierno decir: el Perú es un país minero. Es fácil cambiar los clichés en cada momento. Antes, en los años 60, se decía: el Perú es país agrario. Claro, es que las tierras estaban en manos de los gamonales, entonces el Perú era país agrario, pues, ¿no? Pero cuando ya pasaron a mano de los indios, nunca más dejó de ser, nunca más siguió siendo país agrario. En los años 70 en el Perú los gobiernos decían: Perú país pesquero. Claro, es que las grandes empresas pesqueras habían hecho que el Perú sea el número 1 de producción de pescado en el mundo. Y hoy, cuando los capitales están centrados en la actividad principalmente minera, dicen: Perú país minero. Y te pueden contar toda la historia hasta del Coricancha, ¿no? Que ahí había tantos kilos de oro y no sé cuánto. Pero el Perú no es eso. El Perú es eso y mucho más. El Perú es el país de la diversidad. Es extraordinario la diversidad de los países andinos, particularmente el Perú, Bolivia, Ecuador. Diversidad biológica, climática, geográfica. También diversidad de pueblos y culturas. Los estudiosos dicen que en el Perú habemos 72 pueblos diferenciados. 65 en la Amazonía y 7 en los Andes. Hasta los quechuahablantes nos diferenciamos. De una comunidad a otra nos diferenciamos por la forma de vestir, por el color, por el tocado, por la forma como se produce, por la forma que comemos prioritariamente. Entonces, Perú es un país de la gran diversidad. Y creo que esa diversidad debiera ser un potencial
para el desarrollo de mi país. Pero no es entendido así. Y entonces un gran desafío para enfrentar estas cosas es casualmente una demanda nuestra, es de que los pueblos indígenas seamos incorporados, ya que no lo hemos sido en estos casi 200 años, en la vida activa, social, política, económica, respetando nuestra diferencia con la hegemonía estatal. En los últimos años, y ya para entrar a la parte final, no sé si pueden decirme cuánto tiempo me falta. No hay problema. Gracias. Tal vez el auditorio se canse. Ok, gracias por eso. Entonces, en los últimos años, por ejemplo, durante el gobierno de Toledo, se decía, no, ahora sí vamos a incorporar a los indígenas, a los quechuas, el Perú es el país de todas las sangres, y todos andábamos saltando de un piececito. Y nos decían que el problema del Perú el problema del Perú es cultural, y la cultura va a ser incorporada. Pero ¿qué concepto de cultura se tiene en el Perú? ¿No es cierto? Entonces la cultura, para digamos así, para los dueños del Perú, para la clase política, la cultura es el poncho, la comida, la música, las hojotas, la pollera. Eso es la cultura. Y entonces, bienvenido, pues todos con su pollera se van a Palacio de Gobierno, vienen con su poncho, bailan música, ya están incorporados los indios. Pero eso no es la cultura. La cultura es mucho más que eso, son solo aspectos de la cultura. La cultura es la organización social. ¿Hay otra forma de cultura que no sea la occidental en el Perú? Y nosotros mismos nos preguntamos, ¿hay? Sí. Lo que todavía existe en las comunidades son formas muy cambiadas, degeneradas de lo que fueron los ayllus ancestrales. La cultura es también formas, modos, modelos de producción. ¿Hay otra forma que no sea el individualismo, la propiedad privada en el Perú? Sí hay. La organización de producción comunitaria, colectiva. Y también la cultura es organización política. Entonces, algunos dirán, pero que hay otra forma de organización política. Sí, pues, las comunidades son autónomas. Tienen sus propios, en la Amazonía, sus propios jefes, que son los apus. En las comunidades andinas, sus propios presidentes comunales que cada año elegimos y son rotativos. Y también es otra forma de organización o entendimiento de la espiritualidad, la religiosidad. Todos estos aspectos estos últimos años han ido haciéndose visibles. La espiritualidad antes, porque todavía seguimos viviendo en el Perú los tiempos de exterminar la religión propia nuestra, y entonces las ceremonias rituales lo hacíamos a escondidas. El uso de nuestros símbolos eran también escondidos. Nunca podíamos masticar coca delante de la sociedad. Hoy ya no es así el Perú. Algo ha cambiado. Y hoy se hacen públicamente, incluso en Lima mismo, ceremonias rituales, le llaman pagos a la tierra, pero más que pagos son ofrendas a la Madre Tierra. Cómo lo entienden los otros poco interesa, pero
También ahora más que antes, bueno, los políticos sobre todo utilizan nuestra huipala, que es la unancha o la bandera del Tahuantinsuyo, y también algo en ese sentido está cambiando. Finalmente, para ir aterrizando, nosotros como organización andina somos parte del movimiento indígena continental y particularmente el movimiento indígena andino. Conformamos efectivamente una organización con hermanos países de Ecuador, Bolivia, somos parte del movimiento indígena y tenemos una propuesta política, es cierto, y muy crítica y muy alternativa. En primer lugar, para nosotros el desarrollo como lo plantea el mundo occidental, la cultura hegemónica occidental, el desarrollismo, la modernidad, expresada en la acumulación, expresada en la individualización, expresada en el capital, está llevando al hombre a su propia extinción. Si no frenamos el cambio climático, si no frenamos desmesurado crecimiento acumulativo, donde unos ganan y el resto perdemos, si no frenamos ello, la humanidad en 30, 40 o 50 años está en peligro de desaparecer. No el mundo va a seguir existiendo, pero va a seguir existiendo sin nosotros. No solamente los pueblos indígenas, estamos hablando de todos. Y entonces la primera propuesta nuestra es la propuesta de vida. Nuestro proyecto de político, nuestro proyecto social es un proyecto de vida. Si el capitalismo, para el capitalismo lo fundamental es el crecimiento, la existencia del capital y de su crecimiento el capital, entonces se vive por la plata, se vive para la plata. A diferencia de ello, el siglo pasado hemos vivido el influjo del socialismo, donde el centro, donde la atención, lo primordial ya no es la plata, sino es el hombre. El hombre con sus derechos, el hombre con sus derechos laborales, fundamentales, de vida. Yo creo que ha sido un avance importante en el mundo, desde la propuesta socialista. Pero consideramos nosotros que eso todavía es insuficiente. Y entonces es para nosotros la vida. El hombre sí, pero también la vida. La vida expresada en sus diferentes formas. La vida de las mariposas, de las plantas, la vida de la madre tierra. Nosotros, los hombres, somos una hebra del gran tejido cósmico. Y si matamos otras formas de vida, es que nos estamos matando nosotros también. Y para vivir en armonía, no hay que destruir las otras formas de vida. Pero sí lo estamos haciendo. Y entonces la matriz de pensamiento, la matriz de civilización es la que hay que cambiar. Y somos críticos incluso a la propia religión cristiana, porque el cristianismo te lleva al machismo, el cristianismo te lleva al individualismo, te lleva a la destrucción de la naturaleza. Por ejemplo, una cita bíblica que por ahí aproximo. El sexto día, luego de hacer a Adán y Eva, Diosito de hacer a Adán y Eva, le dice: ¿sabe qué cosa? Tú vas a reinar sobre todos los seres del cielo, sobre todos los seres del mar y de la tierra.
Así que Dios le da autorización para que el hombre domine. Y en su dominio, ¿qué es lo que está haciendo? Igual, el mundo occidental, la cultura occidental, te dice igual, el hombre debe de transformar, debe de dominar a la naturaleza, y en ese dominio infinito nos estamos yendo a nuestra propia destrucción. Y propuesta alternativa, esta propuesta de vida, está íntimamente ligado a la propuesta del buen vivir. Es toda una tesis el buen vivir. Y en tiempos en que el mundo está atravesando por crisis, no una crisis, sino muchas crisis. Crisis climática, decíamos antes, crisis alimentaria, crisis energética, el petróleo se acaba, ¿no es cierto? Crisis económica. Entonces la propuesta del buen vivir es una propuesta que intenta salvar a la humanidad. No es una propuesta de los indígenas para los indígenas. No lo es. Es una propuesta de los indígenas para el conjunto de la humanidad. Y entonces hay otras tesis, del cual ya en otro momento, tal vez en el momento de la pregunta, podemos ampliar. Buen vivir. Nueva forma de Estado. No estados uninacionales. Estos estados uninacionales que fueron creados copiando un poco la construcción del Estado francés, de la Revolución Francesa, han llegado a su tope. La realidad de nuestros pueblos que somos dentro de un Estado, somos muchas naciones, muchos pueblos, muchas culturas, y planteamos la construcción de estados plurinacionales. Nuevas formas de democracia, que es otro tema que está en debate y discusión. Y entonces hay un aporte importante que viene desde el movimiento indígena, que no es del movimiento indígena de tal o cual país, sino que es del movimiento indígena en su conjunto, y lo que estamos haciendo ahora es plantear al conjunto de la sociedad para su debate, para irlo asimilando e ir construyendo todos y todas este nuevo proyecto de vida, este nuevo proyecto de armonía, en el que esperamos que puedan todavía nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos ver con optimismo un futuro de esperanza para la humanidad. Muchas gracias. Muchas gracias, Mario, por esta exposición impactante. Y quiero presentar ahora a Rodrigo Montoya, que tiene una larga trayectoria distinguida como intelectual público, como autor, investigador, novelista y maestro. Rodrigo es doctorado en antropología de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos en Lima y doctor en sociología de la Sorbonne en París. Es profesor emérito de San Marcos, donde enseñó muchos años en la carrera de antropología. Y entre otras becas y premios fue premiado con la Medalla de Honor Inca Garcilaso de la Vega del Instituto Nacional de Cultura del Cusco en 2004. Los temas de especialización de Rodrigo son variados, entre ellos está el movimiento indígena, educación bilingüe, cultura quechua, tierra y reforma agraria, capitalismo en el Perú. Para darles una idea del trabajo, les voy a mencionar algunos libros que han salido recientemente. Uno es Voces de la Tierra, reflexiones sobre movimientos políticos indígenas en Bolivia, Ecuador, México y Perú, del 2008. Elogio de la Antropología,
de 2006, De la utopía andina al socialismo mágico, Antropología, Historia y Política en el Perú, que salió en el 2005, Multiculturalidad y Política, Derechos Humanos, Ciudadanos e Indígenas, del 98, y están por salir otros libros más, Porvenir de la cultura quechua en el Perú y Nunca más sin nosotros, nosotras, Culturas y Poder en América Latina. Es también coeditor de muchos libros, autor de una larga lista de publicaciones. Estoy muy contento de tenerlo acá esta noche. Conocí a Rodrigo hace muchos años atrás, cuando estaba recién empezando mi investigación de tesis. Y conversamos, fue muy generoso. Y se me quedó una cosa que dijo, y no recuerdo exactamente las palabras, pero era más o menos así. Hay tres opciones. Uno puede investigar un tema que no necesariamente tenga que ver con el cambio. También se puede investigar un tema que sí tiene que ver con el cambio. Y finalmente uno puede investigar con el propósito de contribuir al cambio. Y yo creo que toda su trayectoria y su obra, su contribución durante décadas, sus esfuerzos nuevos también son la prueba de un hombre que ha optado por esa tercera opción. Es un honor presentar a Rodrigo Montoya. Gracias. Y también debo expresar mi sorpresa y mi alegría muy grande porque he vuelto a ver a amigos y familiares después de muchísimo tiempo. Personas que están afincadas aquí en Nueva York y a quienes no veía hace mucho tiempo. Y la última satisfacción para cerrar esta parte de agradecimientos es que me parece muy fértil y rica la posibilidad de reunir en una misma noche a un profesor académico y a un dirigente indígena. Oír voces distintas que convergen sobre lo central, pero que son distintas y son parte de la riqueza del país. Oír a los académicos y a los profesores es lo normal y lo de siempre, pero oír nuevas voces de dirigentes que están apareciendo y en contextos académicos como este, eso no es común y tiene por eso una enorme virtud. Y compartir con Mario Palacios esta tribuna es para mí también una gran alegría. Lo hemos hecho ya varias veces, muchas veces, en distintos lugares, dentro y fuera del país, en las peleas y grandes peleas en las que estamos juntos. Lo que yo debo contarles tiene que ver con la rebelión amazónica y voy a hacer una síntesis y presento un texto que se llama Con los rostros pintados. Tiene el mismo texto del título de la ponencia. Con los rostros pintados, tercera rebelión amazónica en Perú, agosto 2008, junio del 2009. Voy a pedir que los amigos del centro me ofrezcan la lista de los correos electrónicos para hacerles llegar a todos los que están aquí y todas que han venido este texto. También está circulando por distintas redes de internet, pero es más fuerte y más rica una comunicación personal y directa, aún con el correo electrónico, que no por mágico deja de ser una forma de comunicación personal. Voy a presentar 3 preguntas y tratar de contestarlas. La primera es, ¿qué pasó en Bagua 2008-2009? ¿Cuál es la importancia de la rebelión amazónica? ¿Y cuáles son sus perspectivas? Voy a prescindir de toda la parte de datos que están reunidos en el texto y voy a hacer una síntesis para contestar esas preguntas. Una observación previa. Cuando hablamos de la Amazonía, en Perú estamos hablando de 400.000 personas, es decir, pueblos indígenas,
nativos. Estamos hablando de alrededor de 4 a 5 mil comunidades nativas. Estamos hablando exactamente de 42 lenguas indígenas, habladas según unos por 50, 55, 60, 70 pueblos distintos. Entonces, el dato más preciso y firme es el de 42 lenguas indígenas que se hablan en la Amazonía. Y para completar esta introducción tan breve, recordarles que la Amazonía ocupa 2/3 del espacio peruano. El 75%, 3/4 partes del territorio amazónico está absolutamente cuadriculado en concesiones mineras, petroleras, de gas y de oro y de madera. Y que toda esta historia de la Amazonía de la que voy a hablar es tan reciente que quienes han venido a Nueva York hace 40 años deben quedarse absolutamente sorprendidos de cómo en 35 años ha cambiado tan extraordinariamente la realidad amazónica. No hubo en 1974 ni una sola comunidad nativa. Lo que había era un conglomerado de pequeños restos de pueblos que se desintegraban y se diluían como consecuencia de la guerra del caucho y de la formación de un latifundismo en la Amazonía. Entre otras virtudes, el general Velasco tuvo una: convocar a un grupo de antropólogos para decirles qué hacemos en la Amazonía. Y Estefano D'Arese, que fue mi profesor en San Marcos, tuvo la extraordinaria habilidad para convencer al gobierno velasquista de dar por primera vez una ley de comunidades nativas. Y la historia empezó a cambiar de 1974 en adelante. Y en Bagua, en el último año, un dirigente, Alberto Pizango, maestro bilingüe 20 años, miembro de la maestría de antropología en San Marcos, en mi universidad, bilingüe perfecto, este hombre se pone a la cabeza de un movimiento que sorprende a gran parte del país y del mundo, obviamente, no así, por supuesto, a las pocas personas entendidas en lo que ocurre en la Amazonía, porque jamás un movimiento se improvisa de un día al otro, y el movimiento amazónico tiene 50 años, porque la primera organización amazónica apareció en 1969. Dicho eso, lo que pasó en Bagua fue una gran confrontación entre el gobierno del presidente actual y la organización indígena de la Amazonía, comandada por AIDESEP, la Asociación Interétnica para el Desarrollo de la Selva Peruana. El punto de partida del conflicto fue una serie de 3 artículos escritos por Alan García en El Comercio. Y el primero se llamaba El perro del hortelano. Y usamos este viejo refrán castellano para referirnos a las personas que no dejan comer ni comen. Es decir, que no aprovechan ni permiten que otros aprovechen. En otras palabras, el perro del hortelano es un perro indeseable. Aquí hay un maltrato a los perros de un lado, sin ningún derecho por parte del presidente, y por otro, un maltrato feroz a los pueblos indígenas de llamarles perros. Y esto que parece una pequeña cosa tan aparentemente insignificante, sin embargo, fue el detonador de una inmensa reacción. Porque a nadie le gusta que lo insulten con la palabra perro y que le digan perro del hortelano. Y hubo una reacción unánime de todas las personas, arriba y abajo, en las direcciones de las organizaciones y en las pequeñas comunidades, en los núcleos familiares,
para decir, nos tratan mal y nos tratan como a perros. Y el mundo amazónico, como el mundo andino, es un mundo profundamente respetuoso de la autoridad. Se supone que el presidente de la República está por encima de todos y que debiera ser la persona que más respeto exprese a cada una de las personas del país. Y la pregunta es, ¿cómo podemos respetar a un presidente que no nos respeta? Una pregunta absolutamente legítima. ¿Cómo respetar a quien no nos respeta? Si paralelamente al viejo refrán que cité, hay el otro que dice, respetos guardan respetos. ¿No es cierto? Y el principio de reciprocidad en el respeto que dice, si me respetas, te respeto. Y si me respetas, te devuelvo más respeto. Y si de eso se trata, se puede llegar a un potlatch de respeto. Es decir, yo te respeto más, no, tú me respetas más, y así sucesivamente. ¿No es cierto? Entonces estos son los ingredientes extraordinarios que están en el corazón mismo de lo que pasó en la selva. ¿Y por qué llamó el presidente perros del hortelano a los amazónicos? Porque según el presidente, en la Amazonía hay una gran riqueza que se desperdicia. Y que las comunidades nativas son propietarias de tierras que no usan. Y que por lo tanto hay que acabar con este desastre y darle la propiedad a las empresas que van a sacar el oro, el petróleo, el gas. Y no importa que pasen por encima de quien tengan que pasar. Lo importante es que haya una concesión y que los inversores requieren de seguridad para su inversión. Y que la seguridad pasa por la propiedad. ¿No es cierto? Si les damos la propiedad del suelo a las empresas estarán convencidas y seguras de invertir. Pero mientras no tengan esa propiedad, no harán ninguna inversión. Y aquí el presidente comete dos errores graves. El primero, suponer que la selva está vacía, que la riqueza esa no está explotada y que recién va a venir una inversión extranjera o nacional, lo que no es cierto. Porque ese 75% del espacio está repartido y concesionado desde hace tiempo. Últimamente, es verdad, con una mayor intensidad. Pero esta no es una novedad. ¿No es cierto? Y la pregunta de la gente es, ¿pero cómo si dicen que nosotros somos dueños de la tierra? Viene una empresa de gas o de petróleo y se va a llevar el petróleo y nos va a dejar los ríos contaminados. Y ahí hay una lucha enorme, abierta, donde el Perú tiene la parcela más débil y pequeña, porque el gran mérito en la lucha contra las empresas petroleras le corresponde a los pueblos indígenas de la Amazonía ecuatoriana, porque son los que se han enfrentado con mucho más fuerza y con mucha más habilidad, haciéndole perder juicios internacionales a grandes empresas petroleras. Y entonces vuelvo a la pregunta, ¿y por qué? ¿Qué queda para nosotros de ese petróleo? Una gran zona petrolera en el territorio Aguaruna-Huambisa da petróleo para el mundo y para el país, y en los pueblos amazónicos no hay luz. En casa del herrero, cuchillo de palo. ¿Cierto? Y para que aparezca la luz tiene que haber una movilización, y para que haya una movilización tiene que haber una toma de algo. Porque eso de que alguien vaya a Lima para protestar no sirve para nada. Una gestión de un papel tampoco sirve para nada. Y Manuel Escorza hizo en una novela una historia preciosa, contando cómo un dirigente de Cerro de Pasco, Garabombo, había llegado a Lima, había estado una semana, había visitado varios ministerios, había hablado con grandes jefes, y vuelve a su comunidad y dice: soy invisible porque he estado una semana en Lima y nadie me ha visto. Nadie me ha visto. ¿No? Es decir, he sido ignorado, no me han tomado en cuenta, no me han considerado para nada. Entonces, si tomamos una carretera, entonces sí nos van a oír, ¿no?
Y el Perú tiene una tristísima historia, porque ahora para cualquier cosa hay que tomar una carretera. Y el gobierno amenaza con reprimir a todos los que toman la carretera, y luego de los muertos de ley, que por consecuencia lógica van a tener que aparecer, vendrá el diálogo y vendrá la mesa de diálogo. Y después de la mesa de diálogo, el entendimiento, ¿no? Hasta que el ciclo vuelva a aparecer, ¿no es cierto?, en otro lugar. Entonces los indígenas amazónicos dijeron: no queremos que ocurra esto, porque si van a decir que nuestras tierras van a ser entregadas a las grandes empresas, ¿qué va a ser de nosotros? Y aquí viene un argumento fundamental que ha sido adelantado por Mario en su exposición. Si fuésemos dueños de unas 10 hectáreas de tierra en la costa o en los Andes, y perdiésemos esa tierra, nos quedaría el consuelo de irnos como migrantes a ganarnos la vida en cualquier cosa. Los nativos dicen: si nos quitan la tierra, nos quitan la vida. Porque la tierra en la Amazonía es el territorio en el cual se reproduce la vida, se reproduce la lengua, la cultura, la identidad. Y ellos le dicen: nos están quitando la vida y vamos a tener que defender nuestra vida. Y para defender nuestra vida estaremos dispuestos a perder las vidas que tenemos. Porque si nos las van a quitar de todas maneras, ¿qué perdemos si las perdemos ahora, ¿no es cierto?, en la confrontación para defender nuestras tierras? Y entonces la clásica confrontación: ocuparon los amazónicos carreteras, fueron a cercar lugares donde había explotación petrolera, llegó la policía, llegó el ejército, se decretó por el gobierno la suspensión de garantías. Y en la primera confrontación de agosto del 2008, los nativos tuvieron la sagacidad de, paralelamente a su pelea con el ministro y con el presidente, hacer una gestión con el Congreso. Y lograron que el Congreso les diera razón en una de las peleas que los nativos tienen y seguirán teniendo todavía para defender sus tierras. El gobierno tuvo que dar marcha atrás. Felizmente no hubo la confrontación que se esperaba, no murió nadie, el gobierno salió perdiendo, pero duele perder cuando se es político tradicional y hay que castigar a quienes nos derrotan en algún momento. Y no hicieron caso en el gobierno a esa pequeña gran victoria de los amazónicos y dejaron que la situación continuase sin cambiar nada. Y volvió la presión amazónica, y desde abril hasta junio hubo otra vez una huelga general y una toma de locales y una toma de carreteras, y llegamos al 4 de junio y el 5 de junio. El 4 de junio el gobierno, en el corazón mismo del Consejo de Ministros, tomó la decisión de acabar con ese movimiento y de reprimirlo ya. Y ese día 4 en la tarde, en la negociación que había, los dirigentes nativos le dijeron a los generales de la Guardia Civil y del Ejército y a las personas de la Iglesia y a las personas que estaban ahí de la Defensoría del Pueblo: en vista de que hay un peligro inminente de agresión hacia nosotros, nos vamos a retirar mañana, vamos a dejar la lucha que tenemos, vamos a retirarnos porque estamos desgastados, hemos estado varios meses, ya no aguantamos más. Y era un movimiento indígena que no tenía un fusil, que no tenía una escopeta, y lo que tenían eran simplemente sus lanzas. Que la lanza es un instrumento de pequeña guerra, es verdad, pero es también una especie de símbolo de autoridad, de símbolo de presencia, y nada más. Cuento una anécdota para cerrar rápidamente este punto. Cuando uno de los testigos que estuvo ahí dice: le hablamos a los generales y les dijimos: mañana nos vamos, por lo tanto no nos van a reprimir. Y él dice: pero vimos los ojos del general Uribe, y en los ojos del general Uribe
estaba claramente la decisión de que nos iban a matar. Es decir, independientemente de lo que los indígenas digan o no digan, vamos a acabar con esta historia. Y entonces los nativos, que no tenían sino sus pequeñas lanzas, tuvieron que vérselas con policías armados con fusiles de guerra. Y la parte de los muertos de policías que hubo en la confrontación fue porque los nativos les quitaron las armas a los de la Guardia Civil y contestaron. Y porque paralelamente a la Curva del Diablo, donde ocurría esto que estoy diciendo, no lejos de ahí, en una estación de petróleo, el movimiento había tomado a unos rehenes de la policía. Y se llevaban muy bien, y negociaban con ellos, y jugaban fulbito, su pichanguita, pero los tenían de rehenes como carta de negociación en la disputa por el poder. Entonces se produce la toma de la Curva del Diablo, y se informa por la radio que hay muertos indígenas, que hay una feroz represión, y entonces los indígenas que estaban en el otro lado dicen, pero nos están matando, y todo lo que se había negociado no sirve para nada, y ellos tomaron en ese momento la decisión de matar a policías. Entonces hubo muertos de un lado y del otro. Pero lo cierto del caso es que quienes comenzaron el desastre fueron los de la Guardia Civil con sus fusiles de guerra. Y entonces no basta decir que hubo policías muertos y miren qué horror, sino quién comenzó la batalla y por qué tenían que haber hecho eso si lo único que bastaba era decirles váyanse, ponerles bombas lacrimógenas, dispararles balas de jeve y ya está. Pero no, los policías fueron con sus fusiles de guerra para eso. Hubo una solidaridad extraordinaria y apareció un cartelito maravilloso que me parece extraordinariamente rico para dar cuenta de una de las transformaciones políticas y culturales más serias en el país. Todos somos indígenas. En Lima. En un país donde el racismo y la discriminación eran de tal magnitud que alguien no indígena diga, todos somos indígenas. Esto tiene una importancia enorme. Y más allá de la cuestión profunda y estructural que se encierra en esto que acabo de decir, tengo una anécdota personal que es exactamente el mismo fenómeno, pero con un alcance extraordinario. Hay en Lima una federación de organizaciones de las provincias del departamento de Ayacucho. Se llama la FEDIPA. Y la FEDIPA agrupa a pequeñas organizaciones de parcialidades, de ayllus, de pueblitos pequeños, que no tienen nada que ver con las asociaciones de provincias donde está la High Life, y menos de los departamentos donde está la High Life de la High Life. Y entonces ahí donde no pueden llegar estos indígenas de las pequeñas comunidades, ahí se organizó una federación. Entonces yo estoy con ellos, hago en la parte del camino desde entonces, desde siempre, desde su fundación, y me llamaron por teléfono para decirme, don Rodrigo, venga a la FEDIPA y por favor usted nos tiene que explicar si somos indígenas o no. ¿Por qué? Porque 5 años atrás ellos decían indígena yo, no. Y ese es el drama del Perú, ¿no? Un drama profundo de gente que frente al espejo se niega a aceptar la imagen que el espejo devuelve, y al rechazar esa imagen uno opta por las máscaras. Indígena no, yo no soy indígena, soy mestizo. Y en última instancia, apretando un poquito, soy blanco, ¿por qué no? ¿No es cierto? O ¿por qué no si me blanqueo un poquito? ¿No es cierto? Entonces ahora la gente está diciendo, pero de repente somos indígenas. Y aquí viene la lección de Pizango, porque Pizango es bilingüe, es intelectual indígena, una categoría
que muchos de ustedes podrían tal vez no conocer, pero que ya tiene una especie de pequeño gran camino en el mundo académico. Intelectual indígena es una persona que viene de un pueblo originario, que habla su lengua, que habla el castellano, que puede ser incluso trilingüe. Y la imagen más perfecta es la de Macas, el célebre dirigente ecuatoriano, que porta los símbolos de su condición quichua de Ecuador, que es profesor de universidad, que ha sido ministro, y que jamás negó ni su condición de indígena, ni su trenza en el pelo largo, y entonces intelectual indígena en el sentido preciso de tener una crítica de la sociedad en que vive y de ofrecerle al pueblo en que vive un proyecto y una alternativa. Es decir, podemos cambiar el mundo, podríamos nosotros, si nos unimos, hacer otro Ecuador y crear un Ecuador distinto que no sea solo para los indígenas, sino para todos los ecuatorianos y ecuatorianas del país. Y Alberto Pizango les dice: yo soy indio, soy indígena, no tengo vergüenza de serlo, me llamo Alberto Pizango y me gustaría que además de indígenas nosotros también seamos considerados como peruanos y que además de peruanos también guardemos la identidad que tenemos por hablar otra lengua, por ser de otra cultura y por ser de otro espacio. Todo el gran discurso de un profesor académico no sirve, no es útil, si es que se le compara con un acto político como este de un líder que en la guerra, en la gran confrontación, dice: está usted, el presidente de la República, de un lado y está el pueblo indígena del otro. Y nosotros somos peruanos y no queremos que se nos trate mal. Y no queremos que se nos quite la vida, porque la cultura, el espacio, la tierra es nuestra propia vida. Eso es lo que gruesamente pasó en Bagua. La importancia tiene que ver con algo que podría denominarse un antes y un después, una división de aguas, antes de Bagua y después de Bagua. Antes de Bagua, una manera de pensar, una manera de mirar el Perú, y después de Bagua, otra manera de mirar el Perú. Lo digo con un par de ejemplos. En las fiestas patrias del año pasado, inmediatamente después de Bagua, después de lo que había ocurrido, RPP, Radio Programas del Perú, presentó por primera vez en su historia música de la Amazonía. Y por primera vez en la historia empezó a hablarse de que hay una culinaria amazónica. En otras palabras, los amazónicos eran invisibles. Y aquí viene una reflexión que me parece útil desde la perspectiva histórica para situar este cambio tan profundo, esta división de aguas. De 1526 hasta 1780, la palabra Pilú, Pelú, Perú, que era un pequeño lugar en Tumbes, se convirtió en sinónimo de incas. Perú, país de los incas. Lo que identificaba al Perú eran los incas. Y después de la rebelión de Tupac Amaru, de la revolución nacional de Tupac Amaru y Tupac Katari, luego de la derrota, conmovida la monarquía española hasta las entrañas, entre mil cosas que dispuso, dio una ordenanza: bórrese a partir de hoy la memoria de los incas. Es decir, que no se hable más de los incas. Tupac Amaru se había coronado a sí mismo como inca y decía: soy descendiente directo de Tupac Amaru, aquel liquidado en 1572, y por lo tanto reconózcaseme como inca. Y entonces tuvimos incas históricos de la sociedad inca y luego incas coloniales hasta 1780. Yo derivo de incas, y hay en el Cusco ahora uno de ellos
Hay 16 personas, uno de ellos un queridísimo antropólogo, Ricardo Valderrama, que desciende directamente de los incas. ¿No es cierto? Y hubo entonces un culto a la descendencia de los incas. Perú, país de los incas. Liquidado el movimiento de Túpac Amaru y de Túpac Katari, que había amenazado a la monarquía española, ya no podía ser el Perú, país de los incas. Y hay un hueco, un espacio vacío entre 1780 y 1921, la independencia, 41 años, en los cuales, si ya no somos un país de los incas, ¿país de qué somos? Y los criollos tuvieron su cuarto de hora feliz. Los criollos dijeron, el Perú es país de los criollos, es decir, de los descendientes directos de los españoles. Y a la formación del Estado boliviano, o del Estado peruano, o del Estado ecuatoriano, a esos grandes banquetes históricos no fueron invitados los indios. Y no sé si ustedes lo saben, pero la Constitución primera de Bolivia fue redactada en Lima por Bolívar, sin que los bolivianos supieran nada y sin que Bolívar y sus amiguetes hubiesen visto un espacio de Bolivia. No necesitaban nada de eso. Se inventaron un país donde antes era una gran región nada más, y le llamaron Bolívar, y después se convirtió en Bolivia. ¿No es cierto? Y entonces el Perú era país de los criollos, el Perú fue país de los criollos. Y es país de los criollos desde 1821 hasta ahora. Hasta ahora. En términos políticos, el Perú es país de los criollos. Y hemos ganado algunas batallas en las luchas, sobre todo en el campo andino antes y amazónico ahora. Y lo que decía Mario hace un momento, la cultura está muy bien si se confunde con el folclore, con el baile. Llega Bush a Lima y su amigo Toledo lo recibe con una danza de las tijeras. Y la danza de las tijeras es una danza nacional, es un orgullo para el Perú. Vaya a saber usted lo que pasó con la danza de las tijeras. Los curas dijeron, es un pacto con el diablo, mueran los danzantes de tijeras, los reprimieron, los mataron, los persiguieron, los escondieron. Y los danzantes de tijeras dijeron, nos enterramos, nos clandestinizamos. Los sacerdotes indígenas se metieron debajo de la tierra hasta aparecer de nuevo en los últimos 30 años, nada más. Y entonces, el Banco Mundial dice, la cultura es muy bonita, el folclore es muy bonito, pero que los pueblos indígenas no hagan política. Que no se metan en política. La política es para los criollos y para nosotros. ¿No es cierto? ¿Cierto? O sea, el poder norteamericano, el poder europeo y los criollos van juntos. Y de ese poder no deben participar los pueblos indígenas. Y entonces está bien que bailen, está bien que vayan con su danza de las tijeras, está bien que aparezca la señora esposa de Toledo yendo a una gran tienda comercial de París, la tienda Printemps, y llevarles ahí una muestra de vestidos y de cocina peruana. Todo eso está muy bien. Pero que estos indios quieran tomar el poder, ni hablar. De ninguna manera. Y entonces lo que está abierto en el Perú ahora es un combate y conflicto por las culturas y el poder. Y quiero cerrar este punto haciendo una mención a la foto Benetton. Ustedes conocen las fotos Benetton, ¿no es cierto? Benetton, un gran empresario de la moda en Italia, que tuvo la extraordinaria sagacidad por marketing nada más de reunir en una foto rostros biológicamente distintos, de amarillos, blancos, negros y todos los matices de mestizos, todos sonriendo, una foto preciosa, rostros lindos y dulces. Y entonces a eso se llama diversidad cultural, eso es multiculturalidad, eso está muy bien, eso es precioso. ¿No es cierto? Es precioso. Pero que hagan política, no. Y hay una
película preciosa de Woody Allen, La Rosa Púrpura de Cairo, que es la historia de un personaje que está en el cine, en la escena, la foto Benetton, los indios de la foto Benetton, bonitos, preciosos, pero que no bajen de ahí, que se queden en la foto. Están muy bien los indios para la tarjeta postal, están preciosos para mostrar lo que es la riqueza del Perú, siempre y cuando no bajen de la foto, no salgan de la foto, ¿no? Y peor aún, si al bajar de la foto van a querer tomar el poder estos indios, no puede ser. ¿Cómo es esto? ¿Dónde se ha visto que unos indios estén aspirando a tener el poder? ¿No es cierto? Y entonces el Perú está desde la batalla esta de Bagua en una confrontación donde aparece lo mejor y lo peor del país, como es natural. Lo mejor es la gente que dice, de repente todos somos indígenas y hay que armarnos y pelear como Alberto Pizango y como los aguarunas y los huampisas. Hay que seguir ese ejemplo. Y por otro lado, una lectura terrible, decir, esto no lo podemos permitir. Y detrás de esto tiene que haber una mano. Y entonces los pobres venezolanos terminan pagando los platos rotos y se supone, de acuerdo al pensamiento luminoso del presidente García, que quien está detrás de toda esta movilización espantosa es ese señor de Venezuela, a través de sus ganchos y compinches que están en Bolivia y en Ecuador. Y entonces, que es una forma terrible de ver la política con el extraordinario menosprecio, es decir, los propios peruanos son incapaces de pensar, son incapaces de tener una perspectiva propia autónoma, y solo pueden ser unos monigotes. Y verán en el texto una referencia a una revista maravillosa que hay en el Perú que se llama Caretas, ¿no? Con su colección preciosa de ellos y ellas. Y entonces, ahora Caretas es un suplemento de ellos y ellas, ¿no? Entonces, cuando aparece lo de Bagua del 2008, Caretas, que no había entendido absolutamente nada de lo que estaba pasando, publica una carátula de la revista con Javier Díez-Canseco, político, dirigente de la izquierda de mucho tiempo en el país, y el comandante Humala, disfrazados y presentados como asháninkas, vestidos de asháninkas, con una corona de asháninkas, descalzos y armados de flechas, ¿no? Y entonces el título de la carátula dice Chunchos Bamba. Bamba en peruano quiere decir pseudo, falso. Y chuncho es la palabra racista más cruel inventada por los españoles para hablar mal de los pueblos indígenas amazónicos. Entonces Humala y Díez-Canseco aparecen como estos titiriteros que mueven los hilos para que los infelices indios indígenas hagan lo que están haciendo. ¡Qué espanto! Hay que defender a Humala y defender a Díez-Canseco, porque ninguno de los dos tenía nada que ver con el movimiento. Que alguna gente de Humala y alguna gente del Partido Socialista hiciesen un volante de apoyo al movimiento amazónico, seguro. Que alguno de ellos y ellas apareciese en un mitin de solidaridad, seguro. Pero que fuesen titiriteros para mover a un Pedro Pizango, a Alberto Pizango, eso es imposible de imaginar. Pero el pensamiento luminoso de Caretas lo presenta así, de una forma tan maravillosa, de una inocencia tan pura y de un racismo tan burdo, ¿no es cierto? Y entonces aparece el racismo. ¿Qué se han creído estos indios? ¿No es cierto? Y Caretas no ha entendido nada de lo que pasa, porque mientras acepta por un lado la diversidad cultural y la música, y lleva en una fiesta de su aniversario a los danzantes de tijeras otra vez, que son las vedettes de todo esto, al mismo tiempo en ellas y ellas no verán ustedes jamás el rostro indígena de nadie que pertenezca ni a los Andes,
ni a la Amazonía, nadie que tenga el color modesto y nadie que vaya a un colegio sin ómnibus. Entonces, la vieja discriminación, la vieja distancia, este viejo y brutal racismo todavía continúa. No ha desaparecido para nada. En los momentos duros en que se discutía paralelamente a esto la cuestión del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos, el primer ministro de la época, Kuczynski, peruanísimo él, ciudadano norteamericano, ministro de Economía del país, que el Perú es el único país del mundo donde eso puede ocurrir, ¿cierto? Entonces él dijo en una conferencia maestra que las personas que han nacido por encima de los 3.200 metros de altura tienen problemas cerebrales para entender el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. Entonces yo quedo absolutamente descalificado, y Mario también, ¿no es cierto? Porque mi pueblo Puquio en Lucanas está a 3.242 metros de altura y el pueblo de él está por encima de los 4.000. Entonces no podemos pensar nosotros. Piensan los de abajo, piensan los limeños pues, eso sí piensan, ¿no es cierto? Bueno, eso dicho en el Perú ahora, por un ciudadano tan ilustre y tan norteamericano como él, por Dios. Y otro señor, gran ministro de Defensa, Flores Arauz, dice que cómo es posible que se consulte a las llamas la cuestión del pacto, del Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos. O sea, las llamas, los auquénidos, somos otra vez nosotros los andinos. Entonces las llamas no tienen nada que ver con el Tratado de Libre Comercio. No. En el momento en el cual el Perú se sacude con un gran temblor y casi terremoto, las fuerzas de la derecha, en el sentido más conservador y reaccionario de la palabra, insisten en lo de antes y no son capaces de pensar dos veces y de decir, carambas, habría que aceptar algo más. Porque lo que no quieren aceptar es este problema terrible de una opción política distinta. De que los comuneros venidos de los Andes tengan voz propia, piensen, digan cosas, imaginen proyectos e inventen una historia tan linda como esa del Allin Kawsay, el buen vivir, ¿no es cierto? Que está por encima y frente a la materialidad acumulada y a la riqueza expuesta con la fortuna y todo eso. Yo no sé ya con cuánto tiempo hablé. Si me quedan 2 minutos más, pediré perdón para avanzar y llegar a la segunda parte, a la última parte, que es cuáles son las perspectivas después de Bagua. La primera es el desafío enorme para construir una alianza entre amazónicos y andinos. Y esto no es fácil. Los incas quisieron conquistar la Amazonía y no pudieron, ¿cierto? Les fue fatal. Y claro, los amazónicos siempre contaron con un espacio físico muy fuerte, muy duro. Y en otros viejos tiempos no había una medicina suficientemente grande como para hacerle frente a todos los problemas del espacio amazónico de abajo. Estoy hablando de la selva baja. Los españoles llegaron y también estuvieron angustiadísimos porque en el Cusco, con el sentido maravilloso del humor que produce la derrota y el desastre, le inventaron a los españoles una maravillosa ficción. Como ustedes vienen por el oro y lo único que les gusta es el oro, y ya se llevaron todo el oro que hay en el Cusco y ya no hay nada más que sacar, tenemos que decirles a ustedes que vayan por los ríos de la Amazonía, vayan por los ríos de la selva hacia abajo, y van a encontrar unas ciudades hechas de oro puro. Y van a encontrar un oro maravilloso, y el oro del Cusco no es nada comparado con el oro que hay allá.
Y entonces desde Quito, desde Lima y desde todas partes hubo españoles que se fueron a ver el Dorado, a ver el Paititi, a tratar de conquistar, ¿no es cierto?, estos ríos y estas ciudades maravillosas pobladas de oro. Les fue tan mal a los pobres que ninguno volvió, ¿no es cierto? Y hay una bibliografía fílmica maravillosa, una película de Herzog, director alemán, que dirigió una película que se llama Aguirre o la ira de Dios, ¿no es cierto? Extraordinaria. Y entonces ahí hay todo lo mejor y lo peor de España rumbo hacia el Paititi y hacia el Dorado, río abajo. Nadie volvió para contar la historia. De modo que no es fácil, porque ahí arriba en la selva alta, donde todavía están los ríos y donde no hay navegación, los amazónicos se defendieron como tigres. Estos aguaruna huambizas tienen una larga trayectoria de independencia. No dejaron entrar a los españoles. Los españoles fueron desde Quito ahí porque era más fácil en esa época y crearon varias ciudades y se formaron varias ciudades que no duraron mucho porque los jíbaros de la época, de varias familias, le soltaban unas galgas de piedra desde arriba y los pobres que iban por abajo tratando de vencer a los indios no tenían más expectativa que la derrota. Como en las Breñas, ¿no?, en la batalla con Chile, los andinos dejaban caer rocas en los grandes cañones que suben de la costa a los Andes, y esa táctica y esa técnica militar era extraordinaria. Amazónica, alta de un lado, y andina del otro al mismo tiempo. Han sido andinos y son todavía andinas y andinos las personas que van de Ayacucho o de cualquier zona andina a ganarse la vida en la Amazonía, obligados por el mundo y por la vida y por su suerte. Y son portadores de una ignorancia absoluta de lo que es la Amazonía y llegan a la Amazonía con solo lo que tienen. Y eso no es bueno para respetar la Amazonía y es muy útil para desequilibrar y cortar las posibilidades de reproducción de las propias comunidades amazónicas. Entonces, sobre ese conflicto histórico antiguo no es fácil crear una alianza, pero las bases de esas distancias empiezan a crujir, empiezan a quebrarse, y creo que en el futuro esa alianza va a ser posible. Lo que Bagua ha logrado es una alianza que no se esperaba que pasase. Es la existente entre las comunidades nativas y los ribereños. Es decir, los mestizos que viven en las ciudades de los ríos y que siempre tuvieron grandes tensiones y conflictos. Y cuando ocurrió el conflicto en las Baguas, Bagua Grande y Bagua Chica, la gran sorpresa que se llevaron los nativos amazónicos fue que los mestizos de las Baguas fueron los primeros en darles apoyo, en sostenerlos, en apoyarlos con la comida, en esconderlos. Y hay una historia maravillosa contada en aquella noche de la tragedia de la Curva del Diablo, del 4 de junio, cuando un dirigente indígena que estuvo en la Curva del Diablo corría ya en Bagua abajo y no tenía rumbo, no sabía a dónde iba, y como había estado en el conflicto y era un dirigente indígena, seguramente lo agarrarían y lo matarían, y que una gente ribereña de Bagua lo tomaron, se lo llevaron y lo metieron a una casa, y cuando llegó la policía, las señoras dijeron: vamos a rezar un rosario. Y cuando la policía entró, el dirigente indígena estaba rezando un rosario con las señoras de Bagua, ¿no es cierto? Y la policía dio 4 carajos por estos curas que andan ahí haciendo rosarios en medio de este gran conflicto, y se fueron. Y se fueron. Y el dirigente indígena que cuenta la historia dice: yo no conocía a las señoras que me ocultaron. Y me ocultaron, y me protegieron, y me guardaron. Y esa alianza es muy firme.
muy, muy firme en Las Baguas y en muchos otros lugares donde hay una especie de terreno preparado para que un liderazgo nuevo sea capaz de construir ladrillo tras ladrillo las bases para una alianza firme más tarde. Está planteada la necesidad de un nuevo bloque político en el país, donde amazónicos, andinos, indígenas costeños, migrantes en Lima y grandes ciudades, maestros bilingües, intelectuales, trabajadores, estudiantes, mujeres y grupos diferentes puedan construir una especie de plataforma común y un entendimiento que pueda llevar a lo que en ciencia política se llama un bloque político nuevo. ¿No es cierto? Estoy hablando de Gramsci sin nombrarlo, ¿no es cierto? Entonces la historia política no es sino, en otras palabras, la sucesión de bloques que se van formando en la medida en que los sujetos políticos van cambiando y en la medida en que las condiciones históricas obligan a recrear lo anterior conocido y a proponer algo nuevo y distante. Un problema que queda no resuelto es la ceguera y la distancia del 95% de los profesionales y la intelectualidad en el país frente al problema indígena. Quiero decir, cientistas políticos, sociólogos, antropólogos, de todo tipo, de todo color, que siguen bloqueados sin querer entender nada de lo que está pasando políticamente en el país. Y que siguen repitiendo, convencidos de que la política es simplemente este entendimiento democrático entre partidos. ¿No es cierto? Y mientras la sociedad está produciendo fisuras y grandes fricciones por donde van apareciendo nuevos actores, los viejos intelectuales y los viejos académicos no ven nada nuevo y se mantienen y se aferran en lo que saben que pasaba en el Perú de los viejos tiempos. Y esta es una dificultad grande, porque son personas que ocupan los medios, están en las revistas, tienen palabra, tienen presencia política y están jugando simplemente a las elecciones en términos de buscar una representación que los pueda favorecer personalmente. En la medida en que haya otra intelectualidad que sea capaz de entender el fenómeno nuevo, me parece que habrán posibilidades mayores. Lo último que quiero señalar es que en la reunión de Belén do Pará, Porto Alegre por un mundo posible, en junio del 2009, estábamos juntos ahí con Mario, el movimiento indígena de toda América del Sur presentó un eslogan, una pancarta, diciendo: la defensa de la Amazonía es la defensa del planeta. Y había una especie de coro común, sin que hubiese un acuerdo previo, para que entre las representaciones indígenas que se hicieron presentes en los diversos actos de ese foro, gran foro, era común una idea. Los pueblos indígenas no estamos defendiéndonos solamente a nosotros, porque el problema de la Amazonía y el problema del agua y el problema de los recursos son problemas de nosotros y también de ustedes, mirando a todos los blancos que habían ahí en la reunión. Los pueblos indígenas estamos peleando por cosas que no solamente nos interesan a nosotros, sino que son parte de la agenda del mundo en general. Y esta me parece una tesis de una profundidad enorme y de una potencialidad grande para el futuro. En la medida en que entendamos eso, vamos a descubrir no solo que los pueblos indígenas tienen razón y sentido en lo que están haciendo, sino que además tienen una proyección para salir de su propio gueto y para proponer soluciones para el mundo en general. Y las únicas oposiciones reales que hay en nuestros países son aquellas que provienen de estas organizaciones indígenas. No hay otra. Y por lo tanto,
la posibilidad en el futuro dependerá de con cuánta inteligencia, con cuánta finura y con cuánta habilidad se pueda ir tejiendo desde abajo, ¿no?, los pequeños, grandes fragmentos que ya existen para que otro bloque político aparezca. Y en ese bloque me parece que los profesores bilingües son claves. Y con eso termino. Estos intelectuales indígenas, porque es clave que hablen la lengua, es clave que no renuncien a sus identidades, y es clave que al hacer la defensa de la lengua y de la cultura den el salto rápido a la defensa de la política en general y a tener la convicción de que su defensa de la cultura pasa por la política. Y quienes están en mejores condiciones para eso son los maestros bilingües. Y potencialmente los migrantes andinos, que también hay en Nueva York, y los migrantes andinos que están en Lima y en las grandes ciudades, que nos hemos formado y acostumbrado a reunirnos para llorar la tierra, para tener la nostalgia de nuestro pueblo, para cantar cocaquintucha, para llorar juntos, para recordar a la mamá, al papá, a los hermanitos y a los gatitos, y para regalarle a la Virgen del Carmen un nuevo manto, un nuevo collar, o para regalarle a la escuela donde estudiamos una banda de guerra, y a los migrantes no se les ocurre nada más. Regalitos, dinerito para la Virgen, para la escuela, para esto y para el otro. ¿Y cuándo será que los migrantes digan, ah, nosotros también somos indígenas? ¿No es cierto? Y cuando lleguen al convencimiento de que nosotros también somos indígenas, entonces la potencialidad será mayor y la posibilidad de un nuevo bloque se irá construyendo y será ya una mayoría del país suficiente como para cambiar y alterar las tendencias del país. Gracias.